Te escuchamos ya, Pedro Sánchez. Bueno, lo primero, buenas tardes. Comparezco, como han hecho el resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de esta semana, para dar cuenta de la reunión que he tenido con Su Majestad el Rey y trasladarles también lo que he comentado en esa reunión a Su Majestad. Lo primero que le he dicho es que el resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre pues arrojan un escenario nuevo en la política española, en nuestro sistema político, complejo, diferente al que hemos tenido durante estos últimos 37 años, con nuevas formaciones políticas, y que en consecuencia se va a necesitar mucho más diálogo, mucho más capacidad de acuerdo y de negociación que, por ejemplo, durante la pasada legislatura con la mayoría absoluta del Partido Popular. Y que en consecuencia el Partido Socialista, que siempre ha sido un partido que ha asumido en primera persona el liderazgo del diálogo, la voluntad firme de reformar, siempre de acuerdo a articular grandes consensos, no va a renunciar a hacerlo. Que desde luego el Partido Socialista está dispuesto a tender la mano a izquierda, a derecha y a intentar forjar esos consensos que necesita nuestro país para salir de la actual situación. En segundo lugar, lo que le he dicho a Su Majestad el Rey es algo que ustedes conocen desde el 21 de diciembre. Soy un político que hace lo que dice. Y el 21 de diciembre lo dije claro. La democracia tiene sus plazos, tiene sus procedimientos, que no hay atajos y que en consecuencia hoy es el turno de Mariano Rajoy. Que Mariano Rajoy, como primera fuerza política después del 20 de diciembre, tiene el derecho y me atrevería a decir el deber, la obligación de presentar su investidura al Congreso de los Diputados. En ese sentido, ustedes ya conocen, y es lo que le he trasladado a Su Majestad el Rey, la oposición y el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español a la candidatura de Mariano Rajoy a la investidura. Ni al Partido Popular ni a Mariano Rajoy. A ninguno de los dos votará el Partido Socialista en la investidura. En tercer lugar, le he trasladado a Su Majestad el Rey lo que ustedes ya conocen desde el pasado 21 de diciembre. Y es que, en caso de que el actual presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no logre formar gobierno, el Partido Socialista va a responder a su responsabilidad, a su obligación, a lo que quieren los millones de españoles y españolas que participaron votando a distintas opciones políticas el pasado 20 de diciembre para que haya un gobierno en España, un gobierno estable, un gobierno que lidere el cambio y que haga políticas progresistas en nuestro país. Pero que solo lo hará una vez haya fracasado Mariano Rajoy en su investidura. Y en ese momento el Partido Socialista responderá a su obligación de articular un gobierno para nuestro país y sobre todo para aquellos españoles y españolas que están sufriendo la crisis económica y también la desconfianza y la desigualdad como consecuencia de las políticas del Partido Popular durante estos últimos 4 años. Y en ese sentido, lo mismo que dije en el Comité Federal del 28 de diciembre, les traslado hoy. España necesita grandes transformaciones, que necesitan grandes acuerdos, grandes consensos, de distintas formaciones políticas. Ya no valen esos consensos con el Partido Popular, al contrario, hay que hacer esos consensos con el resto de formaciones políticas, con Podemos, con Ciudadanos y con otras formaciones políticas. Y en consecuencia el Partido Socialista ofrecerá en ese momento, para constituir ese gobierno progresista, grandes acuerdos, 8 grandes acuerdos. El primero, un acuerdo por la recuperación económica justa, una suerte de pactos de la Moncloa para modernizar nuestra economía, para hacer del empleo que se crea un empleo con derechos, con un nuevo sistema fiscal más progresivo que defienda a las clases medias y trabajadoras. El segundo, un pacto educativo y por la ciencia y la cultura que necesita nuestro país, derogando la LOMCE y en consecuencia articulando un sistema que garantice la igualdad de oportunidades para nuestros hijos y nuestras hijas. En tercer lugar, una reconstrucción del estado del bienestar dañado durante estos últimos 4 años por el Partido Popular, revitalizando la ley de dependencia, recuperando la universalidad de la sanidad pública en nuestro país, que hace falta y que ha sido quebrada precisamente por el Partido Popular y su mayoría absoluta de la pasada legislatura. En cuarto lugar, el Pacto de Toledo, tenemos que reconstruirlo. Tenemos que garantizar las pensiones para nuestros mayores y, en consecuencia, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, se tiene que abrir el diálogo para que
no solamente las fuerzas políticas, sino también los agentes sociales, es decir, los sindicatos y los empresarios, podamos acordar entre todos cómo garantizar el sostén de nuestras pensiones durante las próximas décadas. En quinto lugar, un pacto para regenerar la vida democrática en nuestro país, para mejorar la calidad institucional en nuestro país. En sexto lugar, un pacto social, político e institucional contra la violencia de género. En séptimo lugar, un gran acuerdo de todas las formaciones políticas para que España vuelva a recuperar el papel que ha perdido durante estos últimos 4 años en la construcción europea. Y en octavo lugar, la reforma constitucional que ha venido propugnando y proponiendo el Partido Socialista durante estos últimos 4 años. Esas serán las 8 grandes transformaciones que el Partido Socialista va a proponer al resto de formaciones políticas una vez fracase el señor Rajoy en su investidura, si al final lo hace. Pero termino por donde empecé. En democracia son fundamentales los plazos y los procedimientos. Y en consecuencia, hoy tiene la palabra el señor Rajoy. Vamos a esperar a que se presente el señor Rajoy, a que presente su candidatura para ser investido presidente del Gobierno y si fracasa, el Partido Socialista, no lo duden, hará lo que le toca hacer. Es decir, un gobierno de cambio, un gobierno progresista y un gobierno reformista. Esto es lo que le he dicho a Su Majestad el Rey y ahora quedo a disposición de sus preguntas. Sí. ¿Qué le parece? Señor Sánchez, me gustaría preguntarle si usted, después de que el Rey ha recibido ya, solamente falta el señor Rajoy, si tiene la impresión de que Su Majestad ya tiene una idea clara de que le va a ofrecer la formación de gobierno al partido más votado, a Mariano Rajoy, como ya nos dijeron aquí algunos de los portavoces. ¿Se ha sacado usted esa impresión y se ha comentado, se ha tenido oportunidad de comentar con el Rey esa propuesta que dice Pablo Iglesias, que le ha hecho anteriormente, antes de estar usted? ¿Se han tenido oportunidad de comprobar que le parece razonable al Rey esa propuesta que ha hecho Pablo Iglesias, como el propio líder de Podemos ha dicho aquí? Gracias. Bueno, con carácter, lo digo para las preguntas que me podáis hacer, no voy a comentar lo que me ha dicho el Rey. No voy a hablar en nombre de Su Majestad el Rey y, por tanto, las preguntas que me podáis dirigir que sean sobre mi opinión sobre las cuestiones, no sobre lo que ha opinado el Rey, lo que ha dicho el Rey, en una conversación que, lógicamente, es discreta y que lógicamente no puedo compartir con ustedes o con vosotros. Me permitís que os tutee. Pero sí que diré lo siguiente. El Rey ha sido quien me ha informado sobre la propuesta de Pablo Iglesias. Entré en Zarzuela sin un gobierno y parece que, por lo que he visto en los medios de comunicación, que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos, de verdad, creo que en política y en democracia tenemos que ser muy escrupulosos, muy cuidadosos con los procedimientos, con los tiempos de la democracia. En democracia no hay atajos. Es el turno de Mariano Rajoy y no le quepa duda a los españoles. Si Rajoy fracasa, el Partido Socialista hará todo lo posible para que haya un gobierno progresista y reformista que tienda la mano a la izquierda y a la derecha para poder propiciar ese cambio que nos han pedido los españoles el pasado 20 de diciembre. Perdone, ese todo lo posible es que contemplarían por aquí. Pero escuchadme una cosa, yo no sé cómo funciona aquí, pero si me levantáis primero la mano, sí. Vale, porque Daniel la ha levantado antes y otros compañeros. Entonces, vale. si no te importa, lo hacemos así porque si no para mí es mucho más complicado. A ver, Daniel. Gracias. Pablo Iglesias ha hablado aquí de que él quiere ser vicepresidente y que en el gobierno que él ha propuesto habría un ministro de la plurinacionalidad. Querría saber si usted estaría dispuesto a estudiar eso. Una segunda pregunta. El Comité Federal del mes pasado dijo que son innegociables para el Partido Socialista. La renuncia a las consultas es una condición indispensable. Querría saber si usted cree que en este momento Podemos ya ha hecho esa renuncia y, por lo tanto, se pueden establecer esos contactos. Y, en tercer lugar, querría saber si cree que la oferta de Iglesias es sincera, si de verdad busca el acuerdo, que cree usted, o si lo que pretende es poner toda la presión en un Partido Socialista y en usted. Mire, yo le agradezco a Pablo Iglesias la oferta que ha hecho. Se lo agradezco. Creo que
El Partido Socialista, desde el primer minuto de esta legislatura, ha dicho que quiere abordar reformas, políticas progresistas, que podíamos coincidir en el diagnóstico de muchos de los problemas que tiene la sociedad española, que están vinculados con la falta de oportunidades, sobre todo de los jóvenes, de oportunidades laborales, que están vinculados con los problemas de desigualdad, también de regeneración democrática y, por supuesto, también la crisis de convivencia que se vive en Cataluña y que el Partido Popular durante estos últimos 4 años no ha sabido afrontar o no ha querido afrontar, o a lo mejor ha alimentado. Pero lo que quiero decir es que en el diagnóstico, yo siempre lo dije en campaña, podíamos estar de acuerdo. Cuestión distinta son las políticas, es decir, los instrumentos que ponemos encima de la mesa para garantizar esas oportunidades a los jóvenes, para luchar contra la desigualdad, para luchar contra la corrupción y también para resolver la crisis en Cataluña, ¿no? A mí me parece que lo lógico, si me preguntáis, lo lógico es que primero hablemos de las políticas y que posteriormente hablemos de cómo se conforma ese gobierno. Pero, insisto, creo que lo importante, lo sustancial y el mensaje que me gustaría que quedara claro es que la democracia tiene sus tiempos y sus procedimientos y que es el señor Rajoy el que tiene que presentar su candidatura para ser investido presidente del Gobierno y si no lo hace, pues los socialistas vamos a asumir nuestra responsabilidad y haremos lo que nos toca hacer. Y hablaré, por supuesto que sí, con Pablo Iglesias y hablaré con otras formaciones políticas, con Alberto Garzón, con Albert Rivera, con el resto de formaciones políticas. Se lo digo de otra manera. Creo que, además, en esta cuestión he sido muy claro desde el 21 de diciembre. Siempre quise trasladar a la opinión pública y siempre también a Pablo Iglesias que los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que no nos entendiéramos Pablo Iglesias y yo. Y yo, desde luego, les puedo asegurar que por mi parte no va a ser. Pero ese entendimiento, esa negociación, tiene que estar basada en la confianza, no en la desconfianza, en la confianza. Y, desde luego, yo confío en que si Rajoy fracasa, podamos intentar un gobierno de progreso en España. A ver, entonces, había sido primero Juanma, luego Caldito, y luego Esther, luego luego tú, Irene, ¿vale? Disculpadme. A ver, entonces, Juanma. Sí, hola, buenos días. Retomo esto último que ha dicho, que dice que la relación debe estar basada en la confianza. No sé si está aludiendo a que no confía o que no se han tejido las relaciones de confianza con Pablo Iglesias. En segundo término, quería preguntarle si cree, dadas las declaraciones de Pablo Iglesias, al margen de que tengan que ponerse a negociar una vez que haya fracasado Rajoy, si cree que es más posible articular ese gobierno y si estaría dispuesto a quedar investido con los votos de incluso de fuerzas como Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. En tercer lugar, quería preguntarle si usted cree que tendría la autorización de su partido. Hacedme dos preguntas, es que si no, vuestros compañeros no van a poder preguntar nada. Sí, únicamente la autorización de su partido vía Comité Federal y si cree que la vieja guardia y los varones le dejarán articular ese gobierno de progreso que usted anhela. Gracias. Vamos a ver, respecto a la primera, no, al contrario. No he dicho ni lo uno ni lo otro. Lo que he dicho es que tenemos que abrir ese escenario de negociación, insisto, con Podemos y con otras formaciones políticas, una vez Mariano Rajoy haya fracasado. Eso es lo que he querido decir, para que quede claro. En segundo lugar, yo lo que estoy haciendo es dar los pasos que propuse al Comité Federal. Estoy cumpliendo con la resolución del Comité Federal. Y la resolución del Comité Federal es que si Rajoy fracasa, el Partido Socialista tiene que buscar y que asumir su responsabilidad, su obligación de formar gobierno, que es precisamente lo que necesita nuestro país. Y la tercera... No, la tercera, ¿cuál es? No, esa... Esquerra y... mire, yo es que lo he dicho 20 veces, pero lo digo 21. Yo he dicho que no voy a buscar su apoyo. La última pregunta, un dirigente de su partido, como el presidente de Aragón, ha dicho que usted no debería aceptar el apoyo ni por pasiva ni por activa de partidos como este. ¿Usted descartaría ser investido presidente del gobierno si fuera acompañado de una abstención de receso, por un lado, y luego por otro se ha dicho que quiere hablar de programa y de propuestas? Entonces el PNV, un partido que también puede necesitar su apoyo, usted ha dejado ya claro cuáles serían sus exigencias y en concreto ha hablado de un nuevo estatus para el País Vasco basado en el derecho a decidir y en cambios en la política penitenciaria. ¿Usted estaría dispuesto a discutir y a debatir sobre esto? Vamos a ver.
yo entiendo que ustedes hagan estas preguntas, pero no soy nuevo en esta plaza. Llevo 18 meses al frente del Partido Socialista Obrero Español. Cuando se presentó la resolución en el Parlamento de Cataluña independentista, ¿quién llamó a Mariano Rajoy? Cuando hemos tenido que aprobar resoluciones en el Consejo de Política Federal abogando por una solución política y no solamente por la legalidad frente al desafío soberanista, ¿quién lideró y propuso esas iniciativas? Pues yo mismo. Creo que no solamente con lo que digo, sino sobre todo con lo que he hecho y con lo que hago, están claras cuáles son las prioridades que tiene el Partido Socialista y las que tengo yo. Pero insisto, entiendo que ustedes vayan 4 pasos por delante de la actualidad, y estoy convencido de que dentro de un par de semanas me volverán a preguntar lo mismo. Pero es que es el tiempo de Rajoy, es el tiempo y el turno y la palabra de Mariano Rajoy. No hay atajos en democracia, plazos y procedimientos, lo he dicho desde el 21 de diciembre. Y por tanto tendrá que ser Mariano Rajoy quien se someta a esa investidura, y yo ya les anuncio, como resolvimos el pasado 28 de diciembre en el Comité Federal, si fracasa Mariano Rajoy, el Partido Socialista una vez más se pondrá al servicio de los españoles e intentará formar gobierno, y que ese gobierno sea de progreso y reformista. Entonces, vale. Sí, bueno, usted en varias ocasiones ha dicho que estaría dispuesto solo a un gobierno monocolor. ¿Mantiene ahora mismo esa decisión? Y ahondando un poco lo que han dicho nuestros compañeros, ¿pero aceptaría la propuesta del señor Iglesias de que ocupase una vicepresidencia suya? Yo creo que lo más importante es que, llegado ese momento, hablemos de políticas y luego ya hablaremos de cómo se conforma ese gobierno. Esther. Sí, quería saber si la propuesta de Pablo Iglesias ha dejado descolocado al PSOE, porque se habla textualmente de estupor entre algunos dirigentes territoriales, y si a usted le hubiera gustado que Pablo Iglesias se la comentara antes de hacerla pública aquí en el Congreso, aunque usted se hubiera comprometido a guardar el secreto de sumario. Secreto de sumario. Una cosa importante, aprovechando la pregunta de Esther. Todas las conversaciones que haya, el 28 de diciembre lo dije en el Comité Federal, y lo quiero subrayar de nuevo porque se pierden las palabras en muchas ocasiones por la actualidad. Todas las negociaciones que haya serán con luz y taquígrafos. Todas van a ser conocidas por los españoles y españolas, con todas las formaciones políticas. Van a ser transparentes. Y creo que además, durante estos 18 meses he demostrado que una de mis compromisos es con la transparencia, y en consecuencia no les quepa duda de que todas las conversaciones serán con luz y taquígrafos, pero hablaremos primero de las políticas y luego ya hablaremos de las otras cuestiones. Y respecto a la apreciación que ha hecho, yo no lo conozco, pero no creo que yo esté descolocado, Esther. No sé si Irene... Disculpa, Paula. De sus palabras he deducido que cree que puede llegar a un acuerdo, a un entendimiento en el tema de las políticas con Podemos. Ha dicho que comparten el diagnóstico y siempre ha dicho que hay ciertas propuestas en las que coinciden. Entonces, quedaría el siguiente paso, que es el Gobierno aceptaría que Pablo Iglesias fuera su vicepresidente. Creo que lo he respondido ya, Irene. Les he dicho que primero es el turno de Rajoy. Luego, si no forma gobierno, yo desde luego voy a intentar formar ese gobierno, que es lo que quieren los españoles, y que serán las políticas, y luego ya veremos cómo conformamos ese gobierno. Pero ahora plantearme... También usted ha dicho que ve bastante poco probable que Rajoy lo consiga, porque no puede articular tantos consensos como usted, que coincide en las políticas en algunas políticas con Podemos. Entonces entiendo que tendría vía libre. Le estoy preguntando claramente si aceptaría que Pablo Iglesias fuera su vicepresidente. Está ya. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Programa, programa, programa. Políticas, y luego hablaremos de cómo conformamos ese gobierno. Pero insisto, de verdad, me parece que los españoles ahora mismo lo que quieren es escuchar a Rajoy, ver qué es lo que van a hacer el resto de formaciones políticas, y que sepan los españoles que nosotros vamos a... Si fracasa Rajoy, a formar ese gobierno progresista y reformista. ¿Cómo se conforma ese gobierno? Insisto, me parece que lo más importante es cómo hacemos frente a la falta de oportunidades de nuestros jóvenes laborales, a la desigualdad, a la corrupción y a la crisis de convivencia que se vive en Cataluña. Una pregunta más, por supuesto. Más orgánica.
Un acuerdo para llegar a un gobierno tendría que pasar por el Comité Federal, y si cree que el Comité Federal le daría el ok a que Pablo Iglesias estuviera en su gobierno. Bueno, es que otra vez me lo vuelves a meter, Irene. Estoy convencido, de verdad lo digo, que el Partido Socialista, de manera mayoritaria, unánime, diría yo, recalco, unánime, lo que quiere es que el Partido Popular y Mariano Rajoy dejen las responsabilidades de gobierno y se abra camino de un gobierno progresista y reformista. Paula, y luego... Sí, el señor Iglesias ha dicho que su respuesta a su ofrecimiento se verá si manda usted o no en su partido. Yo le quería preguntar si cree que cabe alguna posibilidad de que si este posible gobierno descarrila, lo haga por presiones internas o externas. Gracias. Yo es que no tengo por costumbre opinar sobre las realidades de otras formaciones políticas y lo único que pido es que no se haga en relación con el Partido Socialista Obrero Español. Insisto, y se lo he dicho a Pablo Iglesias en muchas ocasiones, públicamente, y lo vuelvo a decir hoy, los votantes de Podemos no entenderían, como tampoco los votantes socialistas, que no nos entendiéramos. ¿Cómo materialicemos ese entendimiento? Pues yo creo que lo más importante son primero las políticas y luego ya veremos cómo se conforma ese gobierno. ¿Ha hablado ya personalmente? Disculpe, que... Gracias. Entonces, ¿acepta la propuesta de Pablo Iglesias de hacer las negociaciones televisadas, como ha sugerido? Y luego, ¿cómo entiende el órdago de Iglesias o la prepotencia al decirle que la posibilidad histórica de que usted sea presidente es una sonrisa del destino que me tendrá que agradecer? Bueno, respecto a lo segundo, no comment. Y respecto a lo primero, le diré que el 28 de diciembre, si ustedes repasan el discurso que hice en el Comité Federal, dije que transparencia, luz y taquígrafos, es decir, por streaming. Todas las conversaciones por streaming, no tengo ningún problema, al contrario, encantado de que se hagan, porque así los españoles verán cómo el Partido Socialista está en lo concreto, en las políticas y en resolver los problemas de la gente y no tanto en los sillones. Por cierto, he visto un rumor que se dice que si me he reunido antes con... Pero bueno, en fin, yo soy tan transparente que he venido de la Casa Real aquí. Sí, después de salir de la Casa Real, ¿ha podido hablar o le ha llamado personalmente Pablo Iglesias? No he hablado con él, no he podido ver el móvil. Mi jefe de gabinete me ha informado sobre, en fin, el gobierno que ya tendríamos y bueno, pues agradezco mucho la predisposición de Pablo Iglesias, de verdad, pero creo que lo más importante es que hablemos de políticas y luego ya hablaremos de otras cuestiones. Pero insisto, lo primero, lo fundamental es que es el turno de Mariano Rajoy. Eso es lo que le he trasladado a Su Majestad el Rey, que la democracia tiene sus plazos y sus procedimientos y que es el turno del señor Rajoy. Sí. Sí, de sus palabras de unas negociaciones mirando a izquierda y derecha, debemos deducir su preferencia por una fórmula de un acuerdo que evidentemente necesite de Podemos, pero en el que esté Ciudadanos y no Izquierda Unida y que necesitaría también el voto de algún partido nacionalista. Mire, yo creo que se lo he dicho a Su Majestad el Rey, lo digo hoy aquí ante ustedes, el Partido Socialista es un partido que quiere dialogar y que quiere consensuar grandes transformaciones, las 8 que les he dicho, con muchas formaciones políticas, no solamente con una. Pero desde luego, insisto, los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que Pablo y yo no nos pusiéramos de acuerdo. Llegado ese momento, si Rajoy fracasa, yo por supuesto hablaré con Pablo Iglesias de cómo articular un gobierno progresista y reformista en nuestro país. Y hablaré con otras formaciones políticas, con por supuesto también Izquierda Unida, con Albert Rivera y con el resto de formaciones. Venga. Sí, ha dicho que hablará con Pablo Iglesias si Mariano Rajoy no forma gobierno, pero en la resolución del 28 de diciembre se dice que una condición indispensable para iniciar el diálogo es la renuncia a la consulta independentista. ¿Usted se sentaría con Pablo Iglesias antes de que renunciara a la consulta? Vamos a ver, yo estoy cumpliendo con lo mandatado por el Comité Federal, que por cierto es lo que yo propuse. Por tanto, en fin, creo que estoy siendo bastante claro. ¿Alguna cuestión más?
Yo quería saber, si me permitís, si ha encontrado con necesidad, o sea, viendo que no se repitan las elecciones, y si ha podido incluir que el monarca... No, yo no, en eso no voy a entrar. Sí, a mí me gustaría saber si le parece una falta de respeto que Pablo Iglesias haya anunciado la composición de un posible gobierno antes de comunicárselo a usted. Yo eso lo dejo para los tertulianos. Gracias. Bueno, pues agradece Sánchez la oferta que ha hecho Pablo Iglesias, aunque